Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Festival del Bien Público. Una vez más, la mejor creatividad del mundo para pensar los problemas de nuestro tiempo. Uno de los problemas de nuestro tiempo es definitivamente, y pandemia mediante, ni hablar, la salud mental. 1 de cada 3 personas después de los 20 años en la Argentina tiene problemas de salud mental. Habría que ver si este dato no se amplía, ¿no? Teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, y también tengamos en cuenta que la salud mental es una de las 5 causas de mayores problemáticas para la salud en toda América, según guarismos oficiales que, naturalmente, insisto, después de estos años que hemos vivido deben ser mucho más agudos. La creatividad tiene muchas propuestas para pensar en esto. Por ejemplo, para arrancar en el día de hoy, una propuesta creativa que tiene que ver con una nueva mentalidad. Ah, that's better. Some more light on the subject of mental health. How nice. The thing is, we all have mental health, but where and how we live shapes our well-being. And mental illness can affect you, me, or anyone. We need a new mindset. 1 in 4 of us at some point in our lives will have a mental health condition. Every 40 seconds, a person dies from suicide. And mental ill health costs the world $2.5 trillion every year. No matter where you are, mental health has been overlooked and underfunded. But we can turn all this on its head. Most mental health conditions are preventable or treatable. It's time to put mental health at the top of the agenda with the funding, research and resources it urgently needs. Let's create a world where everyone, everywhere, has someone to turn to in support of their mental health. The effect would transform our future, our schools, our businesses, our communities, whole countries, in fact. Because if we change our attitude to mental health, we change the world. Qué verdad, ¿no? Qué verdad que podemos cambiar el mundo, sí, de verdad, y en serio tomamos con la importancia que tiene, con la gravedad que tiene la salud mental. Un tema que también atraviesa muchos tabúes, ha atravesado. Ahora, quizás en este momento, comillas, pospandémico, podamos plantearnos romper ese tabú que es hablar de salud mental y quizás empezar a tratarlo no solamente desde los profesionales, por cierto, sino también desde cómo se lo considera socialmente, romper los estigmas, dejar de señalar. De esto vamos a hablar mucho en el programa de hoy, desde la creatividad y desde grandes invitados. Pero vamos a los datos técnicos de la campaña, datos que tienen que ver con cómo fue realizada esta campaña Nueva Mentalidad, New Mindset, realizada por la Unión para la Salud Mental a nivel global en el año 2018. Un video que ganó, por ejemplo, premios del Reino Unido y que busca quitar el estigma de la salud mental y obtener financiamiento a nivel mundial. Porque bien lo decía el spot, ¿no? Hay que visibilizar el tema para que después pueda haber básicamente la reunión de fondos, ¿no? La posibilidad de juntar el dinero para trabajar en esto y que sea una cuestión aceptada socialmente como algo natural en lo humano, ¿no? Hablamos de la salud en términos muy amplios, pero la salud mental sigue siendo un tema donde hay prejuicios, ¿no? Donde hay prejuicios muy grandes en la Argentina. Vamos a compartir ahora más datos sobre esta campaña en el siguiente tape que profundiza sobre esto que estamos compartiendo. Antes de su lanzamiento, la campaña se mostró en la primera cumbre ministerial mundial sobre salud mental a políticos, expertos, activistas y personas con problemas de salud mental. La voz de la campaña es del reconocido comediante británico Stephen Fry, quien convive con un trastorno bipolar. And mental illness can affect you, me, or anyone. We need a new mindset. La campaña fue filmada en una tienda de antigüedades con piezas hechas a mano y luego animadas en stop motion. Countries, in fact. Because if we change our attitude to mental health, we change the world.
Evidentemente hay mucho para hacer, ¿no? Mucho por hacer en relación a estas cuestiones de salud mental y a veces las campañas de bien público vienen en un formato tradicional como un spot. Hemos visto también TikTok, hemos visto diferentes plataformas y soportes. Pero cuando los artistas se meten con el tema, la llegada es mucho más importante. También pasa con los deportistas. Vamos a empezar a hablar de algunos de ellos y de ellas, que son los que pusieron este tema de salud mental sobre la mesa. La primera es Selena Gómez. Selena Gómez compartió hace algunos días una publicación en sus redes sociales y contó que alejarse de internet la hizo sentirse mucho más conectada con el presente, con su día a día, y también le pareció importante hablar de cuando le diagnosticaron trastorno bipolar. Lady Gaga, una de las grandes figuras de Hollywood, cantante y actriz, anunció un curso de salud mental a través de su propia fundación, en la cual trabaja para varios temas vinculados a salud mental. Justin Bieber, por su parte, ahí hablamos nuevamente de un referente para los jóvenes y las jóvenes. En marzo de 2019, Justin Bieber dijo que sufría depresión, un tema muy difícil también de contar, ¿no? Lo documentó en una serie original que hizo para YouTube que se llama Living the Spotlight. Y en Argentina, el actor Santiago Talledo, el actor de la serie, por ejemplo, Porno y Helado, hizo una publicación también, él como influencer en redes sociales, contando justamente la dificultad que tiene para presentarse en diferentes reuniones, para ir a juntarse a la casa de sus amigos y hablar de lo que significa la ansiedad. Diferentes artistas que dan cuenta de lo que significan los problemas de salud mental. Y ahora lo que vamos a hacer es compartir una campaña que marca el lugar de los otros también, los que están al lado de aquellos que padecen los problemas de salud mental. ¿Desde qué lugar nos ponemos justamente para ayudar? ¿Es desde no pasa nada? Bueno, los especialistas dicen no, es ponerse en el lugar del otro. Hay que ubicar ese espacio y esta campaña indaga desde Estados Unidos en ese aspecto tan incómodo pero tan necesario. Awkward. Do I look familiar? I should. You might remember me from here. Here. Or maybe even here. You try to avoid me, then there I am again. But an awkward silence can be a great thing. Like Kelly here is about to demonstrate. Hey, you haven't really been yourself lately. Are you okay? An awkward silence can actually be a perfect moment to reach out to a friend and ask if they're okay if they seem down. Starting the conversation now could stop something much worse from happening later on. Doesn't matter how you say it. You all right? Everything's okay? All G? Yo, what up? You all right, girl? You cool? Bug and dog. Just show you're there for them. Go on, Kelly. Seize the awkward. I'm always here for you. Okay? Okay. Find out how you can help a friend with their mental health at seizetheawkward.org. Son lugares incómodos, ¿no? Silencios incómodos los que plantea esta campaña, identificable, ¿no? Porque todas estas preguntas, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Necesitas algo? ¿Querés que hablemos? A ver, contame qué te pasa, ¿no? Ese lugar tan complejo de los que están al lado también es fundamental, ¿no? Para romper estas cuestiones. Vamos a ampliar información sobre esta campaña en la siguiente placa que da cuenta de cómo se fue realizando, ¿no? Esta propuesta que creo que interpela y mucho, ¿no? La campaña Seize the Awkward, aprovecha lo incómodo, fue realizada en Estados Unidos por el Consejo de Publicidad en el año 2018. Justamente es integral, está realizada en video para redes y también tiene una parte web que es importante para la información dura. Tiene 3 premios y el objetivo de esta campaña es incentivar a los jóvenes y adolescentes a comunicarse con los amigos que estén atravesando algún problema de salud mental. Que este foco no es tan frecuente a veces, que es que hacen los que están al lado, que hacen los que pueden ayudar, independientemente, por supuesto, de lo central que son los profesionales. Pero a veces son esos amigos y amigas los que hacen el puente
para llegar a la ayuda que permite empezar a solucionar estos problemas. Esta campaña tiene más propuestas, las vamos a compartir. Listen, you're my friend. I noticed you haven't really been yourself recently. Yeah, I feel like something's up. How are you? Are you okay? Is there anything you want to talk about? I just want to know how you're feeling. And listen, even if you don't know what to say, I'm here to talk. No matter what you're going through, I just want you to know I'm here. I've got your back. When you want to talk, I'm here. Bien, y la pregunta es cómo hablar, cómo seguir hablando con un amigo. La campaña plantea diferentes instancias, ¿no? Del inicio de la conversación y la continuidad de la conversación, y esto es parte de lo que seguimos viendo para pensar juntos. How to start that conversation with your friend about their mental health. First, make sure you aren't too far away. Closer, closer. Whoa, 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 too close. Now ask something open-ended like, you all good? Are you all good? Or is everything okay? Is everything okay? Well done, awkward teenage actor. Actually, no. Thanks for asking. Find out how you can help a friend with their mental health at seizetheawkward.org. How to continue the talk with your friend about their mental health after you ask about how they were feeling. Put down that phone. Do it. Nobody's texting you. Phone down. Good. Now it's time to listen. If they're not ready to talk yet, check back in later. I'm always here if you want to talk. Okay? That was great. Find out how you can help a friend with their mental health at seizetheawkward.org. Bueno, esto que estamos viendo es parte de la esfera en redes sociales que tiene, ¿no? Esta campaña Seize the Awkward. Y también parte de lo que vamos a observar en términos de la conversación que se viene sobre este tema y sobre la forma de abordarlo publicitariamente con nuestros invitados. Vamos a hablar desde la parte de la salud mental y desde la parte creativa también. Diego Sarasola es psiquiatra y es especialista en neurociencia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? buenas noches. Y Matías Martí, director general creativo de Isobar. Muchas Hola, gracias ¿cómo también. andás? Bueno, arranco, Diego, con vos respecto de esto del silencio. Esta campaña habla de ese silencio que es quizás un poco también parte del tabú, ¿no? ¿Qué hacen los que están al lado? Desde la perspectiva de la salud mental, ¿cuál es tu mirada sobre esta campaña? Sí, sin juzgar la cuestión publicitaria, pero sí me parece muy bien enfocado el problema, porque en realidad, vos lo dijiste, estamos hablando de cuestiones de alta prevalencia. Los números alarman y pensar que esto fue en parte prepandemia, con lo cual es mucho peor. Claro. Básicamente, la mayoría de las personas que tienen un problema de salud mental, mucho antes de tener acceso a cualquier sistema, cualquier especialista de salud mental, tienen interacciones con el medio ambiente, con sus amigos, con sus familiares. Y la verdad que como esa vieja película de eso no se habla, eso es todo el tiempo. Claro. Lo que me parece brillante es incluso el término incomodidad, porque es realmente así. El silencio incómodo. El silencio incómodo. Esa situación donde el que está al lado tiene miedo de preguntar, la persona no sabe cómo expresarlo, ciertos temores a veces infundados en cómo van a tomar si me preocupo por él, cómo lo encaro. Por eso me parece que la comunicación es ciencia y arte, digamos. Hay modos más eficaces de comunicar y menos eficaces, pero eso es un tema especialmente particular en las personas con una patología mental. O sea, comunicar siempre es un problema y siempre es un arte con cualquier persona. Pero cuando hay una persona que tiene un padecimiento que incluso a veces en el ámbito del consultorio no saben cómo ponerlo en palabras, es mucho más complejo. Por eso me parece interesante esa llamada a romper ese silencio. Totalmente. Matías, ustedes cuando tienen que crear una campaña, digo, y apelo a tu conocimiento para pensar esta que estamos compartiendo, es difícil encontrar el enfoque, porque acá hay un hallazgo, ¿no? De este silencio. ¿Cómo ves desde esa perspectiva el spot?
la sí, campaña. Es difícil. Todo el trayecto de la concepción de la idea es difícil. Uno empieza buscando un insight, buscando un problema, buscando algo que esté mal o algo que nosotros podamos darle una mano. Y en todo ese trayecto empezás a buscar la manera de abordarlo. A mí lo que me gusta mucho de esta campaña es que es súper simple. La resolución es súper simple. Sí. A veces los publicitarios estamos pensando, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una aplicación, hacemos algo digital, y esto lo que te pone es el foco y la solución casi en el mismo lugar. Claro. A veces menos es más para la publicidad. Sí, total. A mí particularmente las campañas de bien público que más me gustan son las que te ponen en un lugar incómodo. Claro. Que te interpelan, que te ponen en un lugar de que te pones a pensar, bueno, estoy haciendo bien las cosas, estoy haciendo todo lo que puedo. Y las campañas que son súper simples. Claro. Las campañas que ponen a dos personas, te están contando que una tiene un problema, que la otra lo sabe y no sabe cómo abordarlo y que no sabe cómo acercarse y te lo zanja en un segundo. Claro. Es muy difícil. Todo el proceso de la idea, de la concepción de la idea es difícil, pero bueno, es más difícil la solución. Sí, indudablemente. Ahora, insisto con esto de pensar en desde qué lugar y con qué frases, ¿no? A veces las frases son fáciles, pero son difíciles de decir. Estás bien, necesitas algo. Más allá de que, como decíamos, puede ser un puente para recomendar un profesional, que esto obviamente es clave en salud mental. ¿Cuán importante es que haya alguien al lado que haga esas preguntas? Sí, es muy importante, y es importante lo que vos decís por lo siguiente. Una pregunta que nos hace muchas veces en consultorio es, bueno, ¿hasta dónde le insisto? Claro, que también es cierto esto. O sea, como suele pasar en la vida y en todos lados, los dos extremos son erróneos. O sea, de no pregunto nada y respeto su silencio, porque no es en realidad respetar un silencio, porque el silencio en realidad muchas veces es una imposibilidad. Sí. O sea, no es que hay que respetarlo. Del otro lado, que es lo agobio y estoy encima y genero una reacción opuesta. Entonces, en general, a mí hay uno de los spots que me gustó mucho, donde una de las chicas, como vos decís, de modo muy simple, le termina diciendo, yo estoy. Claro. Entonces, muchas veces uno facilita esto. Por supuesto que al ser una publicidad a veces lo cierra demasiado, y sabemos que hay situaciones donde esto no se puede resolver, donde las preguntas siguen sin tener respuesta. Pero me parece interesante un poco lo que decía, una vez se ve la publicidad del otro lado, ¿no? Como consumidor o como target, y ves como que es muy, muy fácil hacerlo. Sí. Por eso lo escuchaba con atención, esto parece fácil, pero llevaste una elaboración que termina en la simpleza. Claro. Y en las situaciones de la vida cotidiana pasa lo mismo. O sea, uno debería tener un punto medio que es un arte entre el agobio a preguntas y el silencio total. Claro, claro. Y creo que lo más importante para reforzar lo que vos decís es, por lo menos que la persona que tiene el problema sepa que tiene gente al lado. Como dice una de las chicas que dice, yo estoy. Claro, el espacio. Y le deja ahí la tenés, pelota. Claro. Exactamente. Matías, hay algo interesante también que está vinculado a lo que mostrábamos recién. Hay una dimensión en redes sociales. ¿Cuán importante es esto? Sobre todo porque estamos viendo protagonistas jóvenes, ¿no? Sí, lo que tiene la campaña es eso, está buenísimo, que está como apuntada a la gente joven. Sí. A mí lo que me interesa mucho, me parece muy interesante, es que no solo lo aborda desde el comercial o desde el video, porque ya no es un comercial, lo vemos en todos lados, sino que vos entrás en Instagram, entrás en la web y tiene un montón de pequeñas soluciones, un montón de pequeñas ayudas que hace que la tutoriales. Campaña, tutoriales. Entre comillas. Hasta la cosa más simple. Hay una parte que yo estuve viendo la web y te dice qué palabras decirle. Claro. ¿Viste? Al que tenés al lado para darle una mano. Me parece que lo que tiene esta campaña es eso, que te muestra desde un montón de lugares y desde un montón de espacios cómo comunicar y cómo llegar a solucionar ese problema, o por lo menos ponerlo en el tapete. Vamos a sumar una pieza más de esta campaña para seguir charlando con nuestros invitados, que además es muy interesante escucharlos. Reforzamos con esto. How to know if you should reach out to a friend. Your friend might be worried, sad, grumpy, angry, stressed, weird, rebellious, anxious, antisocial, lonely, sleeping less, sleeping more, eating less, eating more. Look, there are a lot of things to watch out for, but you know your friend best. So if they're not acting themselves, why not say something? Find out how you can help a friend with their mental health at seizetheawkward.org. Marca este último spot que nadie mejor que quien te conoce, quien conoce a la persona que está atravesando un problema de salud mental. Y lo marca también desde diferentes patologías de salud mental, porque a veces creemos que la salud mental es solo depresión, es mucho más amplio el tema. Sí, a mí me gustó muchísimo porque te resume en, 30 segundos, una serie de alarmas enormes.
nosotros enseñamos en clase que, por ejemplo, un síntoma de depresión muchas veces es la irritabilidad. Hay un problema semántico acá, lo voy a decir brevemente, que es depresión y tristeza. Usamos en psiquiatría muchas veces el lenguaje de jerga o lenguaje técnico, que no es lo mismo que el lenguaje vulgar. Claro, claro. Yo soy hincha de un equipo de fútbol, me empatan al final y me puedo poner triste. En realidad, técnicamente no me deprimo. Claro. Pero como intercambiamos palabras, muchas veces pensamos que el depresivo es una persona triste, llorando en un rincón, y no. Hay O sea, lo podés ver bien, pero está deprimido. Claro, hay cuadros depresivos que de hecho no tienen tristeza como síntoma. Mirá vos. Entonces, eso es una discriminación muy interesante, que no tiene por qué hacerla el ego, pero sí ahí pone un punto muy interesante, la irritabilidad, el gruñón, y termina en algo que es clave, que lo usamos todo el tiempo como alarma, que es la persona no es la de antes. Yo creo que si vos tenés que resumir eso, el punto clave para los de alrededor, y que vos lo escuchás en consultorio, es fulano, mengano, no es el que era. Entonces, el nadie es mejor es relativo, pero sí es cierto para la detección primaria. De hecho, es lo que pasa. El familiar, el amigo, a veces la misma persona te dice, mira, yo no me desconozco, no soy el que era. Claro. No importa qué palabra, no importa qué diagnóstico. Porque acá de lo que se trata es identificar el primer problema que va a llevar a que hable primero con un amigo, a que se lo acerque a un profesional. Pero entonces, lo que resume de modo brillante es eso, es ese dato, era una persona y a partir de cierto momento, con o sin causa referenciable, eso también es importante, no siempre hay una causa primaria que determina, deja de actuar igual. Ahí hay que por lo menos enfocar. Y ahí está el desafío de ustedes, ¿no? De los directores generales creativos, de poder contar temas tan complejos a veces y encontrar la síntesis también, ¿no, Matías? Sí, sí. Y creo que una de las cosas más importantes también es informarse. Claro. Porque nosotros no sabemos todo claramente. Nosotros lo que hacemos son ideas. Tratamos de tener ideas, tratamos de llevar a cabo ideas. Y lo que para mí es súper importante es que en el proceso de esa idea, en el proceso de producción de esa idea, nos conectemos con los profesionales que realmente saben. Claro. Entonces es como quizás antes, hace unos años, en las categorías de bien público o en los trabajos de bien público, era prueba y error. Me parece que ahora es súper importante trabajar en la misma mesa con los profesionales que te lleven y que te cuenten, porque nadie sabe más que ellos. Totalmente. Vamos a sumar, porque seguimos charlando, pero quiero aportar este tape que tiene en cuenta los recursos de la campaña, ¿no? Algunos elementos que quedan por fuera de lo que vimos a primera lectura. Awkward. Do I look familiar? I should. La campaña propone ideas creativas y múltiples recursos para activar el tema en las redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, hasta con Giphy stickers. También invitaron a participar a distintas celebridades juveniles como Billie Eilish. When you think of your mental health journey, what comes to mind? What a question. Noah Cyrus y Aminé, quienes cuentan su experiencia sobre la salud mental. You could say how are you or get a fake tattoo. You could ask with an app if it works for you. Durante la pandemia, Seize the Awkward, Aprovecha lo incómodo, lanzó una nueva pieza para seguir animando a los jóvenes a hablar entre ellos, a pesar de no poder verse por el aislamiento. Junto al rapero Akinyemi, crearon la canción Whatever Gets You Talking, con un video musical que muestra la gran variedad de formas de romper el hielo e iniciar una conversación. Worried your friend's struggling but don't know how to reach out? You could say how are you or get a fake tattoo. You could ask with an app if it works for you. You could write them a text or knit them a sweater. If you can't be together, you could write them a letter. You could ask in a gift or ask in a dance. You could say ça va if you're friends from France. You could chat with them in VR. It's so good. If you think you should check in, yeah, you should. Whatever gets you talking. Whatever gets you talking. You could chat on the game, kick off your flip-flops. You could ask on your couch while you binge watch. You could ask during yoga doing downward dog. You could ask with headphones while singing a song. You could even ask while working from home. You could ask on a conference call, please hold. However you do it, you gotta ask a friend. And if they don't share, you can ask again. Whatever gets you talking. Whatever gets
gets you talking. Ask with a puppy, a cat, a filter after a nap. You can ask with a note, a selfie, a quote, a playlist, a pizza, a work of art, a puppet while playing darts or while eating a snack. You can ask with flowers and talk for hours. Ask with a pose or send them something you draw. You can ask while you're chilling or dealing cards. However you do it, you gotta ask a friend. And if they don't share, try to ask again. Whatever gets you talking. 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 There are a lot of ways to reach out to a friend about their mental health. Learn how you can help at seizetheawkward.org. Bueno, ahí vuelve lo que al principio del programa contábamos con Lady Gaga, con Justin Bieber, y otros, con el caso de Billie Eilish, ¿no? Y también con el hecho de unir con la música. Arranco, Matías, por vos. ¿Cuán importantes son estos, comillas, ganchos de las celebridades para el éxito de una campaña? Súper importantes. Primero porque ponen en la idea por sobre todas las cosas y lo ponen en todos lados. O sea, a modo de prensa, sí, funciona espectacular. Lo que pasa también es lo que decíamos antes. Está buenísimo que la idea no sea solo un video, la idea no sea no solo un pedacito de la idea, sino que tenga un montón de plataformas y un montón de lugares, claro, donde lo cuenten. Y lo que pasa también es que lo cuentan de distinta manera. Por una cosa es como te lo cuenta un celebrity, como lo cuenta desde primera persona, encima de lo que le pasaba a Billie Eilish. Después ves el contenido en Instagram, después ves los stickers. Es como... Los stickers es bastante nuevo igual, Los, ¿no? stickers es bastante nuevo y es una herramienta muy chiquitita, es muy simple, sí, hacerlo. Y lo que está buenísimo es eso, ¿viste? Es como lograr, casi como un pulpo, ¿viste? Que va abrazando la idea y te va llevando toda la comunicación a distintos puntos. Por algún lado te va a llegar. Por algún lado te va a llevar y lo que está bueno también es que te llega de distinta manera, depende, claro, del formato. Claro. Diego, ahí también, ¿no? El hecho de que haya algo amigable, no sé, la música, ¿no? También, porque cuando son temas muy duros, creo que si el mensaje es muy tradicional, muy a la vieja escuela publicitaria, quizás es expulsivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece tan claro esto, quiero retomar algo que decía Matías en la anterior, sí, intervención, porque ensambla perfectamente. Él hablaba de estar asesorados por gente que sabe. Y yo le contesto a la inversa también. A nosotros nos costó mucho aceptar que había herramientas de gente que manejaba mejor que nosotros, porque parecía, durante mucho tiempo, era como trivializar un tema. O sea, no voy a llamar a un publicista para hablar de depresión. Depresión es un tema, claro, académico, que nos compete a los profesionales de salud mental. Había prejuicio. Había prejuicios, que prejuicios suele salir de la ignorancia. Y desconocer esta herramienta fabulosa que hay hoy. Yo creo que esto está bastante saldado, por eso me parece... Estoy de acuerdo con lo que dice él, o sea, es un ida y vuelta. Uno se informará sobre la enfermedad, pero nosotros necesitamos mucha más información sobre estas herramientas. Yo miraba en este corto, te describe, no sé, 10, 12 modos que hasta hace 10 años eran impensables de llegar. Y en definitiva, si uno piensa cuál es el objetivo final, romper un tabú, que las personas puedan acceder a una ayuda profesional y puedan hablar de lo que les pasa. En ese punto, cualquier herramienta va a ser válida, siempre que haya ciertas normas de respeto de situaciones, etc. Así que me parece una herramienta fabulosa. Sí. Diego, Matías, muchas gracias a los dos por haber venido. No, gracias. Gracias. Y seguimos hablando de esto que tiene que ver con construir una nueva mentalidad. Ah, that's better. Some more light on the subject of mental health. How nice. The thing is, we all have mental health, but where and how we live shapes our well-being. And mental illness can affect you, me, or anyone. We need a new mindset. 1 in 4 of us at some point in our lives will have a mental health condition. Every 40 seconds, a person dies from suicide. And mental ill health costs the world $2.5 trillion every year. No matter where you are, mental health has been overlooked and underfunded. But we can turn all this on its head. Most mental health conditions are preventable or treatable. It's time to put mental health at the top
top of the agenda with the funding, research and resources it urgently needs. Let's create a world where everyone, everywhere, has someone to turn to in support of their mental health. The effect would transform our future, our schools, our businesses, our communities, whole countries, in fact. Because if we change our attitude to mental health, we change the world. Y se puede hacer bien público desde diferentes plataformas, soportes, lo veníamos señalando. También desde el arte se puede hacer bien público. Hablar del trastorno del espectro autista es un desafío muy grande y lo hace una obra de teatro que es un éxito en la ciudad de Buenos Aires, El Hombre de Acero. El esquema básico de la comunicación, lo más básico, hay un emisor y un receptor. Nosotros lo que proponemos es el interlocutor bloqueado. El receptor lo vamos a bloquear. Esto va a hacer que tenga que ingresar en una, digamos, farragosidad textual hasta saber si su mensaje se comprendió o no. Nuestro interlocutor bloqueado, sentado ahí, al que me voy a referir varias veces, se llama Dionel. Dionel, sentado ahí, y yo soy el hombre de acero. Mi hijo Neo estaba dibujando en la sala. No me tengo que olvidar de aclararles que cada vez que Neo se pone a dibujar es imposible que despegue la vista del papel. ¿Qué te parece? Cuando vos, Dionel, atravesaste la sala, Neo levantó la cara. No creas que esto es fácil para mí, Dionel. Han venido siendo tiempos muy difíciles. Me estaré volviendo ligeramente loco. ¿Podrás siquiera hacerte una vaga idea de las veces que yo intenté arrancar una palabra, o aunque más no sea, una forma de expresión clara por parte de mi hijo? Bueno, en el espacio Callejón se da esta obra fantástica en la cual el gran actor Marcos Montes hace un trabajo realmente descomunal, como nos tiene acostumbrados, con una obra incómoda, un poco en la línea de lo que venimos charlando en el programa. Juan Francisco Dazo es su creador y director. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bien, muy bien, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, ¿cómo fue que decidieron meterse con el tema del trastorno del espectro autista, que es un tema sensible, ¿no? Bueno, para serte completamente honesto, por ahí en el inicio de una creación teatral, al menos desde mi punto de vista como artista, quizás uno empieza más por la forma de la obra o por cierto formato que se quiere perseguir, y en un momento entra un cierto tema, pero por ahí yo no arranco por la voluntad de hablar de algo. Ahora, se coló inevitablemente en la obra. En mi caso personal creo que porque la verdad es que trabajé mucho tiempo en discapacidad y mucho tiempo con síndrome de Asperger. Y ¿conocías el universo? Conocía el universo, y bueno, y también soy dramaturgo, y hace unos años estaba escribiendo mucho monólogo y empecé a escribir esto que me estaba gustando a nivel escritura, simplemente como una voz de un hombre súper racional que tenía un interlocutor que no le respondía. Y claro, fue como muy tentador justificar de alguna manera eso que estaba pasando en el proceso de escritura, tomando el problema del espectro autista. Y ahí, bueno, se empezó a desplegar y entró como una verdad muy contundente en la obra, y se convirtió como un poco en el corazón de la cuestión. Sí, sí, indudablemente, porque le contamos al público y recomendamos que vayan a verla, una obra muy fuerte, que ese hombre trata de hablarle, y no voy a contar mucho más de la trama, a otra persona que no es su hijo, que también tiene alguna forma del trastorno del espectro autista, y está este lugar de quiénes son los que están acompañando a las personas que tienen algún trastorno del espectro autista, que es un poco la línea de lo recién charlábamos con el incómodo silencio, el incómodo lugar. También es un punto interesante que iluminan ustedes. Sí, también lo creo. El hombre de acero le da la voz al padre de un chico que
si bien no se menciona en la obra, aparentemente tiene autismo, ¿verdad? Y bueno, él está tratando ha intentado conectar con su hijo permanentemente de la forma que él entiende que podría conectar, de la forma deseada, de una forma que en algún anhelo es la que él mismo vivió de joven, y él trata de conectar y no ha podido. Al momento en el que empieza la acción de la obra, él está en un estado de frustración enorme, y bueno, como parece que ha habido un cierto incidente que es disparador de la acción de la obra, con este amigo del centro terapéutico al que el hijo asiste, bueno, él trata de convencer a este amigo de que lo ayude a conseguir siquiera la mirada de su hijo. Claro, sí. Eso que es tan sintomático en algunos cuadros de quienes tienen trastorno de espectro autista, ¿no? La posibilidad de comunicarse. Entiendo que tu trabajo previo fue muy importante porque son temas en los cuales hay que ser muy exactos, ¿no? Desde el lugar en que se lo cuenta, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que en el ejercicio de la dramaturgia y la escritura en general, o sea, es imposible que conozcamos todo. No podemos escribir de todo, pero podemos escribir de muchas cosas o encontrar un verosímil. Pero sin duda que el universo que uno crea tenga algún tipo de pertinencia con la experiencia personal, sin escribir algo biográfico, es una historia completamente de ficción, pero bueno, conocer el paño le otorga a la obra valores poéticos superiores y también verosímiles, a tal punto que a veces vienen espectadores que tienen una experiencia directa, que son padres de chicos con autismo y que se sienten muy identificados, no sienten que el tema esté demasiado ficcionalizado o que la obra sea, bueno, una inventiva total. Se encuentran, es más, lo viven como una experiencia muy positiva, aparte de que la obra funciona bien en términos teatrales. Sí, o sea que, digamos, lo consideran un buen hecho de comunicación teatral, pero de comunicación sobre la temática. Sí, esto es un poco lo que nos devuelven, como que los deja pensando. La obra no ofrece una respuesta, digo, para ser completamente honesto, no es una obra de inclusión. No, claro, no es una obra ni ideológica. El personaje tiene unas contradicciones enormes. El personaje que interpreta a Marcos Montes, que voy a reforzar lo que dijiste, extraordinario, un actor, y los que lo conocen lo saben, es un actor excepcional. Estamos muy contentos con este trabajo. Yo estoy muy contento, para empezar, que me haya dado bola a la hora de aceptar este ofrecimiento, ¿no? Y llegar a él a mí me tomó mucho tiempo. Yo la obra la escribí hace unos años, digo, no la escribí el año pasado, y que él haya aceptado y que haga un trabajo tan preciso, creo que hace toda la diferencia. Pero bueno, este padre que él representa carga con contradicciones enormes a la hora de cómo hacer para obtener esa mirada. No es que es la historia de un pobre tipo que mirá, qué amoroso. Es amoroso, pero es tremendamente contradictorio. Sí, bueno, es humano, ¿no? Y ahí uno lo que observa y lo que valora la obra, además del tema, cómo lo cuenta, cómo está interpretado, cómo está dirigido, la cercanía que hay con el público, no quiero decir mucho más, es la potencia que tiene el arte, ¿no? Decía Mauricio Cartún, la metáfora para contar todo lo que cuenta. En el espacio Callejón, El hombre de acero, de Juan Francisco Dazo, con Marcos Montes, un obrón. Gracias, Juan. Muchas gracias, Maxi. Y felicitaciones. Gracias. Hacemos una pausa y después seguimos pensando el bien público desde la creatividad en general. Ya volvemos. Vamos a hablar en el Festival del Bien Público de cómo hacer viral el bien público. Tiene que ver con, en este caso, la propuesta de la Fundación Vida Silvestre, que realizó, aquí lo vemos, ¿no? El oso hormiguero, el yaguareté, dos especies en extinción. Especies en extinción en nuestro territorio que necesitan que sepamos que están en extinción para tomar las medidas necesarias para efectivamente hacer algo al respecto. Lo hicieron, se hizo viral, se compartió en redes sociales y esto sucedió.
Bueno, fue viral efectivamente esta campaña vinculada a los animales en extinción. Y ahora, en el momento de los que hacen bien público, vamos a volver a hablar de Mocha, pero en este caso no de Mocha Celis, sino de la Mocha App, para juntar elementos de información, de concientización y de saber cómo está la comunidad en general y la comunidad travesti trans, por supuesto, en la Argentina. Marianne Letieri es coordinadora de inserción en Mocha. ¿Cómo estás? Muy bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recordamos naturalmente, para los que no conocen el Mocha Celis, que obviamente ha sido pionero en la Argentina, ¿no? Para hablar de la inserción y para educar también, ¿no? Como un espacio. Sí, la Mocha, ahora cumplimos el año pasado justamente 10 años. Es la primera escuela travesti trans de Argentina y de América Latina para la población travesti trans que quedó por fuera del sistema educativo y que está en una edad por ahí adulta. Claro. Y hoy en día somos una asociación civil que tenemos diferentes programas que acompañamos no solamente la parte educativa, sino, como bien dijiste vos, la inserción laboral, claro, que es en el mercado tan formal. clave, ¿no? Sí. Ese tema. Y el desarrollo de la Mocha App vino también a suplir un espacio que hacía falta, ¿no? Completar, de información, de inserción y de acceso, ¿no? También. Sí, en realidad un poco primero nace una necesidad nuestra de la propia asociación de poder registrar un poco más sistemáticamente los datos que íbamos teniendo, y después también de una necesidad también del Estado argentino, que no hay datos con respecto a nosotras las personas trans. Claro. Entonces también poder aportar desde ese lado como asociación civil, y la Mocha App un poco en esta primera fase que tiene la aplicación es más de uso interno y de generar estos datos. Claro. ¿Y cómo decidieron que fuera una app? ¿Cómo le buscaron la vuelta? Digo, es un tema de ordenarse, de tener la información para después tomar acciones, ¿no? Sí, digo, en una primera instancia era ordenamiento y era también, como dije anteriormente, la necesidad de contar, digamos, con estos datos un poco más... fidedignos, ¿no? Claro, exacto. Y ahí es que, bueno, nos asociamos o hicimos una alianza con Shifta, que es una empresa de tecnología que ya veníamos trabajando en inserciones hace unos años, y ahí aparece también Microsoft, que ambas empresas donaron el capital, digamos, el trabajo humano, para poder crear y poder también atender esa idea o demanda que estábamos necesitando. Y la verdad que el funcionamiento de la aplicación o el objetivo en esta primera fase era el esperado. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es el acceso a la app? ¿Es una app que se baja cualquiera dentro de la comunidad, que tiene que tener un acceso especial? No, en esta primera fase es de uso interno de la Asociación Civil de Mocha. Ahora estamos desarrollando y pensando en la segunda etapa, que es esa comunicación, por un lado, con la población, para que esté como al tanto de las acciones que se están llevando a cabo desde la Mocha, o incluso de lugares de centros de salud que tengan una perspectiva para la población trans y que la propia población la pueda buscar, hasta el Estado u otras organizaciones que quieran descargar información o datos o actualización, porque todavía, digamos, recién ahora en el censo que va a venir este año, incluyeron a la población trans para poder empezar a medir algunos datos y complementar alguna que otra cifra que hay dando vueltas por ahí. Claro, porque no se puede, sin un diagnóstico, sin información dura, no se puede tomar ninguna medida. Esto lo sabemos para cualquier universo, ¿no es cierto?, que uno quiere investigar. La respuesta que obtuvieron, digo, de toda esta primera etapa de la app, ¿fue satisfactoria, fue sorprendente? ¿Cómo la definirías? Sí, fue un poco ir probando y cargando datos que ya veníamos teniendo en estas primeras pruebas de usuario, si se quiere, y empezamos a notar, obviamente, posibles mejoras, pero que también cumplía los objetivos, porque más allá de que uno pueda llevar un registro o podés estar en la diaria, cuando no tenés un sistema que centralice un poco más la información, algún dato se te puede llegar a escapar. Y aparte, lo que es importante es que tiene el registro como el historial de las personas que atraviesan por la Mocha, para evitar lo que suele suceder a la población en la sociedad, que es la sobreintervención. El tener vos que explicar algo 2 millones de veces a diferentes profesionales, porque la aplicación registra todo lo que es la pata educativa, como el acceso a la salud, la empleabilidad y demás. Entonces, para que no haya una sobreintervención y tengas que explicar, es como siempre lo mismo. El estigma de ciertos sectores que se vuelve a poner de manifiesto muchas veces, cuando uno tiene que contar muchas veces las cosas, ¿no?
Sí, o cuando por ahí estás abocándote a conseguir un empleo formal y que en cada instancia te pregunten ¿y por qué no conseguiste? ¿Y qué te pasó? Claro. ¿Y cómo fueron esas entrevistas? Digo, es otra vez recaer en lo mismo. Claro, es una app que contiene de alguna manera. Marian, te quiero preguntar, ya que este es un programa de publicidad de bien público, el tema travesti trans, ¿tiene alguna manifestación en favor de la no exclusión? Porque digo inclusión, me parece es una palabra un poquito quizás discutible, pero no excluir de la convivencia, digo, ¿te parece que hace falta mucho en este sentido? Yo hace rato dejé de hablar de inclusión porque inclusión es venite, abre la puerta en esto que ya está creado y metete. Claro, incluite. Como si no formaras parte. Exacto, y es como que en realidad yo hablo más de valoración, digo, la sociedad también tiene que entender de que ocupar espacios, cuando cualquier persona ocupa un espacio, le suma un valor a ese espacio. Entonces, yo creo que la verdad que si me pongo a pensar en lo particular, esto te lo digo, en el recorrido mío, por ahí desde muy pequeña, digo, yo no sé si me quiero incluir en un lugar o en una sociedad que es tan exclusiva para algunos o excluyente para muchos sectores, sino que pretendo como que se valore las personas, porque todos somos diferentes. Y todos somos valiosos, indudablemente. Y la pregunta es, ¿falta hablar de este tema desde la publicidad de bien público? ¿Crees que es un tema que habría que abordar, quizás con una mirada creativa, incluyendo a la comunidad LGTBI? Sí, ahí yo te quiero hacer a vos una pregunta. Digo, estamos en un país con 10 años de la ley de identidad de género, 12 de matrimonio igualitario, ley de cupo laboral. Digo, cuando salimos a la calle, ¿cuántas personas trans ves durante el día? En un negocio, en un comercio. Muy poco, hay poca inclusión. Exactamente. Más allá de que la palabra sea discutible, pero exacto. Digo, Entonces yo creo que en ese sentido, a lo que es a nivel legislativo, a nivel país, estamos avanzando. De hecho, fuimos pioneros y pioneras para otros países. Pero la sociedad, yo creo que hay no sé si un doble discurso, digo, pero cuando hoy en día una persona trans, aunque tenga capacidad o esté capacitada para un empleo, sigue habiendo un prejuicio de la no valoración o inclusión. Por eso insistimos en que la publicidad de bien público es necesaria, ¿no? Así que, bueno, creativos argentinos, creativas argentinas, a trabajar, ¿no? Sí, en ese sentido igual me gustaría destacar, porque no lo dije, que yo veo un avance en ese sentido. Digo, no es lo mismo lo que se mostraba o lo que cómo se hablaba de nosotros hace unos años. Exacto. Pero sigue faltando. Lo vimos con Mariana Genesio cuando pasamos una publicidad de Zona Shops, y lo digo porque justamente la hicieron ellos, ¿no? En este sentido, que era interesante. Bueno, un gusto recibirte, Mariana. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Vale la pena pensar juntos sobre todos estos temas en el Festival del Bien Público. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos cerrando el programa del día de hoy. La próxima semana, más publicidad de bien público, más reflexión aquí en la televisión pública. Buenas noches.